bendiga a todos nuestros seguidores de este canal de YouTube de Jóvenes en Santidad. Nos sentimos contentos de poder llegar hasta ustedes y por el apoyo que también nos han brindado. Le damos las gracias. Hoy junto a mi hermano evangelista, ministro, profeta Franklin Castillo. Dios te bendiga, Franklin. Bendiciones, mi gente. Bendiciones para todas las personas que van a ver este video. Y sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. ¿Sabe algo, Franklin? Que en los videos en los que hemos hecho, que hemos publicado en nuestro canal, mucha gente me ha escrito, incluso de fuera del país, que han sido bastante bendecidos acerca de los videos donde hablábamos acerca del noviazgo cristiano. Y hoy publicamos otra encuesta en nuestro canal preguntándole qué querían ustedes. Y mucha gente nos solicitó que habláramos acerca de guerra espiritual. Y hoy estamos junto a nuestro hermano Franklin, quien es un guerrero. Y hoy queremos hablar acerca de guerra espiritual. Pero todo lo que vamos a hablar, no queremos solo basarnos en nuestras experiencias, sino también y sobre todo en la palabra de Dios. Y para ello vamos a la escritura en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10. Efesios 6 versículo 10 dice de la manera siguiente. Amén. Bueno, vamos a leerlo a la altura del versículo 12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Lo primero que especifica la palabra de Dios es que no tenemos lucha contra carne y sangre. Lo primero en la guerra espiritual es identificar quién es tu enemigo. La Biblia dice que no ignoremos sus maquinaciones, porque muchas personas ignoran las maquinaciones del enemigo y desconocen ciertos parámetros que se debe saber para hacer guerra espiritual. Lo primero es identificar cuál es tu enemigo y contra quién es tu lucha. Muchos se han avasallado en contra de su hermano, no sabiendo que detrás de aquella persona lo que está operando es un espíritu. Por eso el apóstol Pablo especifica bien claro cuando dice: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra gobernadores en las regiones celestes. En guerra espiritual se conocen ciertos rangos que opera el mundo espiritual. Dentro del mundo espiritual hay un orden, hay una jerarquía, hay espíritus que no les sobrepasan a otro espíritu. Y espera que se le dé acceso para ese espíritu poder operar. Entonces, en lo que se conoce como guerra espiritual, están las regiones celestes, están los gobernadores, están aquellos espíritus que gobiernan en las áreas celestiales. Franklin, antes de tú profundizar en lo de la guerra espiritual, yo considero que lo básico sería ver el origen de la guerra. Porque toda guerra en cualquier plano tiene unas circunstancias que dan origen al conflicto. ¿Por qué se inicia la guerra espiritual? ¿De dónde viene? ¿Quiénes son los enemigos? ¿Por qué atacan? ¿Qué ellos buscan? Bueno, esta guerra se inició en el libro de Génesis, capítulo 2. Cuando la serpiente intervino en lo que era el plan y el propósito eterno de Dios dentro del jardín del Edén. Pero hablas de la serpiente como un animal, o estás usando una figura alegórica para hacer referencia a Satanás. Lo que utiliza la Biblia, la referencia alegórica es representación a Satanás, la serpiente antigua, el dragón y todo el asunto. Bueno, ahí comienza la guerra. ¿Por qué comienza la guerra? Satanás quería que el hombre desobedeciera a Dios y por eso había esta guerra. Entonces él se introduce en medio de la creación y hace que la mujer peque y la mujer lleva al pecado al hombre y se da toda esta historia.
Aquí comienza esta guerra porque el hombre pierde la cobertura. Ahora, la guerra... Entonces, ¿qué buscaba Satanás o la serpiente? ¿Cuál era el objetivo de él y cuál era la ganancia, la victoria de él? Bueno, lo primero que él buscaba era que el hombre perdiera la cobertura en el jardín del Edén. Si tú te fijas, dice que el hombre entendió que estaba desnudo, pero esta desnudez es más, no es simplemente una desnudez física. ¿Por qué? Porque físicamente ellos estaban desnudos, sino que había una desnudez espiritual. O sea, esta desnudez que ellos entendieron que la misma cobertura de Dios le había sido quitado. Y eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo se levanta en tu contra para quitarte la cobertura que tú tienes de parte de Dios. Y por eso es que viene la guerra espiritual. Ok. Entonces la primera guerra se libró en el huerto del Edén, en el paraíso que Dios había creado. Sí. Allí el ataque de Satanás hacia el hombre y la mujer fue para desconectarlo de la cobertura divina. Totalmente. Y Satanás ganó la primera guerra. Totalmente. Porque logró desconectar al hombre y a la mujer de Dios. De manera que cuando Dios llega al huerto, dice: Adán, ¿dónde estás? Dios literalmente no encontraba a Adán, no lo veía. Porque en la posición que Adán estaba, Satanás, a través de la desobediencia, había logrado conectar al hombre de Dios. Y acá vemos un aspecto importante de la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque hay gente que idealiza mucho lo de guerra espiritual y piensa que porque tuvieron un sueño en el cual un cocodrilo y un perro negro lo estaban persiguiendo en la noche, de que es una guerra espiritual, que ellos están peleando, y que ese cocodrilo que lo quería comer en un sueño. Hermano, el objetivo del diablo no es que tú te sueñes con un cocodrilo o con un perro negro. El diablo, a través de la guerra espiritual, lo que quiere es llevarte a desobedecer a Dios. Esa es la victoria. Ahora, Aneudi, dentro de los sueños, Dios habla y te muestra tu estado espiritual. Claro. Ahora, no todos los sueños, aquí, no todos los sueños son de Dios. Y porque hay cristianos y personas, en sentido general, que se acuestan a las 2 y a las 3 de la mañana viendo películas de terror, la Candyman, Freddy Krueger, Resident Evil, y toda esa película donde hay zombies, donde hay monstruos, y se sueñan con esos monstruos, y dicen que es el diablo que lo está persiguiendo, hermano. Oye, vamos a ver, para que tú veas que muchos de los sueños, supuestamente de guerra espiritual, hoy en día están influenciados por Hollywood, a través del cine de terror. Y cuando no había el cine de terror, los cristianos no se soñaban con todos esos disparates. Porque Pablo, ¿cuándo tuviste a Pablo escribiendo que se soñó que un perro de 2 cabezas lo estaba persiguiendo? No. Cuando tú viste a Pedro, a Juan, a esos autores, ninguno de esos autores registraron sueños tan fantasiosos como lo están registrando los creyentes de hoy en día, porque están viendo mucho Netflix, están viendo mucho YouTube, están viendo muchas películas de terror, están viendo mucho a Goku y todos esos animes que al final están incidiendo en los sueños que están teniendo. Sí, pero entiende algo, Neoli. Eso influye espiritualmente, porque espiritualmente Dios te revela la situación. Ahora, vuelvo y repito, no todos los sueños son de Dios, porque hay sueños que son cosas de la misma mente. O sea, claro, ese es el momento donde el cerebro está descansando y se reflejan ciertas cosas. Hay sueños que simplemente son eso, pero hay sueños que son representativos, que tienen ciertas representaciones. Y también hay que entender algo. En esto de la guerra espiritual, hay personas que le dan acceso a espíritu. Entonces, hay personas, por ejemplo, como decía el hermano Neudi, que se pasan viendo películas de que pacto satánico. Un ejemplo, terror, como yo he visto, que hay ciertos temas, terror, pacto satánico, pacto X con el diablo, cualquier cosa. Y de repente tienen sueños maquiavélicos. ¿Por qué vienen estos sueños? Porque tú le abriste una puerta al enemigo. Entonces, tú comienzas a ver esos sueños y esos espíritus comienzan a atacarte conociendo la debilidad espiritual que tú tienes. Entonces, hay gente que quiere librar una guerra espiritual que no conoce y aún dándole puerta abierta a los demonios
en su vida. ¿Por qué? Porque ese mundo espiritual no va a operar si tú no le abres la puerta, si tú no le das acceso. Entonces, hay personas que le dan acceso al enemigo. Es igual que la liberación. ¿Cómo así? Espérate, Franklin. ¿Cómo un creyente le puede dar acceso al enemigo? El apóstol Pablo escribe y le dice, me parece que en los tesalonicenses dice, no deis lugar al diablo. Yo considero que, bueno, una película de terror podría influir a que los espíritus inmundos pudiesen tener alguna legalidad. Pero lo fundamental es que la desobediencia, el pecado, la falta de comunión, de relación con Dios, puede abrir una puerta claro que para sí, que los demonios tengan cierta incidencia en su vida. Y yo también creo, Franklin, que hay personas en particular que nacen o de una forma u otra, ya sea por cosas familiares, desarrollan una sensibilidad al mundo espiritual más que otras. Sí. Hay personas que no solamente en sueños, hay gente que en su casa ven los demonios que caminan y que le hablan. Y a veces eso se da porque familiares anteriores, sus ancestros, tenían pacto con los demonios y dejaron una puerta abierta para que esos demonios establezcan lazo con su generación. Y por eso hay gente que dice, ay, yo me estoy volviendo loco porque escucho que me están llamando. Y hay gente que me está escuchando, que tiene ese tipo de experiencia y que ya ahí no depende de desobediencia, no depende de pecado, no depende de si ven películas de terror, no depende de que al lado de su casa vive un brujo o lo que sea. Esos son, pudiésemos decir en un sentido, maldiciones generacionales. Exactamente. Que se infiltran dentro de la familia. Por ejemplo, hay familias que personas no llegan a cierta edad, todos se van muriendo. Hay personas que sufren de un cáncer terminal y entonces esa línea como que continúa. Ahora, ahí hay que ver y buscar la raíz, de dónde procede todo y quién abrió esa puerta. Sí, pero en dado caso, la mayoría de las personas que tienen ese tipo de experiencias espirituales, esas puertas fueron abiertas por sus abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, y a veces ellos no se explican. Yo he conocido familias que tienen pactos y que ellos han intentado romper eso y han dicho, ya nosotros no vamos a prender velas, ya no vamos a tener altares, ya no le vamos a servir a esos demonios. Y esos demonios se han revelado y han dicho, si ustedes no me sirven, si no me celebran la fiesta, lo voy a matar uno por uno. Pero esos son padres de mentira. Los demonios son padres de mentira. Ahora, Aneudi, ¿cómo tú crees que se cierra esa brecha? Oh, pero la Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Inmediatamente una persona tiene un encuentro con Jesús y persiste en tener ese encuentro, se rompen esas maldiciones. Porque hay gente que, yo fui a una iglesia y oraron por mí, ya eso se rompió. No es así. No. Los demonios no se van de que oraron por ti. Tú tienes que tratar de que Dios permanezca en tu vida. Y solamente así los demonios se van a retirar. No quiere decir que no te van a visitar, porque hay entre el aspecto de la guerra. Ellos se van, pero ellos regresan y zarandean. Pero hay otra cosa, Nadia. Mira, hay gente que le dan acceso a estos espíritus para que estos espíritus operen en ellos. Por ejemplo, tú puedes orar por liberación por ellos y al otro día tienen los mismos demonios, los cuales tú echaste fuera. Claro. ¿Por qué? Porque ellos le han dado cabida en su vida con actitudes y aún no renuncian a eso, a ese pacto, a eso que ellos hicieron para tener esa relación con esos espíritus. La Biblia habla de una parábola de esta casa que estaba desordenada y vacía. Dice que aquellos espíritus vienen a ser peores, dando a entender todo eso. O sea, ¿qué pasa? Que hay gente que le dan acceso, que le preparan la casa a estos espíritus. Entonces, estos espíritus gobiernan. Dios te bendiga. Sí, a ti que no te has suscrito a nuestro canal Jóvenes en Santidad, te invito a que vayas y te suscribas. Y claro, le des a la campanita de notificaciones para que desde que se suba un video puedas verlo. Y claro, si te gustó el video, no olvides comentarlo y compartirlo. Dios te bendiga.